Pues nuevamente, bienvenidos una vez más, bienvenidas una vez más a este programa 41 y más, gente de tu generación, un espacio plural, incluyente, diverso. Y bueno, agradecemos a quien nos ha traído de la mano en estas entregas, o a lo largo de estas entregas, que es mi queridísimo amigo Alonso Hernández, a quien agradezco una vez más el en este espacio por acá. Y bueno, pues en la última entrega que habíamos tenido, platicábamos sobre otro personaje también, y decías alguien que se les coló en la firma del Acta de Independencia, alguien somético, ¿no? Y es Anastasio Bustamante, que hasta hace realmente muy poco tiempo, ahora que anduve investigando precisamente para armar este primer programa o esta primer serie de programas, lo descubrí, y descubrí además cosas muy interesantes de su vida, ¿no? Así es, de hecho, hay que agradecerle al historiador Víctor Manuel Macías, que al estar investigando sobre las clases altas en el siglo XIX, pues se fija en Anastasio Bustamante, empieza a ver algunas cosas sobre Anastasio, sobre todo a raíz de que Carlos Monsiváis en un ensayo sobre historia LGBT menciona que Guillermo Prieto en sus crónicas habla de que pues él es un joven muy aguerrido contra el sistema. Y bueno, pues se enfrenta, o más bien la policía secreta, la primera policía secreta que se crea en México a petición de Anastasio Bustamante para ir controlando a sus enemigos. Bueno, pues pues Anastasio, o más bien la policía, le lleva a Guillermo Prieto a Palacio Nacional. Y ahí en Palacio Nacional, pues, empiezan a platicar Guillermo Prieto y Anastasio Bustamante. Y esto lo escribe Guillermo Prieto en sus artículos, ¿no? Esto será derivado de que Guillermo Prieto estuvo relacionado por su infancia terrible. Su padre muere cuando él era muy joven, y quienes lo acogen son precisamente el matrimonio de Leona Vicario y Andrés Quintana Roo. Y ellos, y particularmente Leona Vicario, era acérrima enemiga de Anastasio Bustamante. Incluso cuando se le hacen los honores a Leona Vicario a su muerte, él es uno de los que se opone a que se le den honores de Estado. Sí, de hecho, bueno, finalmente ya para ese entonces, acuérdate que no existían los partidos como tal, pero sí existían las logias masónicas, ¿no? Y entonces unos eran yorquinos, otros eran escoceses, ¿no? Escoceses, evidentemente, aquellos que después serían señalados como conservadores, yorquinos, aquellos que eran liberales, ¿no? Y es muy curioso porque Víctor Manuel Macías nos va señalando cómo esta sociedad era una sociedad homosocial, donde los varones estaban metidos en todos los estamentos, controlaban todo, y en ese sentido, pues evidentemente había, si quieres, hasta cierta misoginia de Estado. Y si no eran de la misma logia, peor tantito. Entonces ya había como pequeñas, grandes diferencias, a pesar de que, por ejemplo, existen cartas, es el siglo XIX, se empieza a hablar de un romanticismo, o empieza a haber una serie de amistades apasionadas entre los varones y entre las mujeres,
y evidentemente, digo, de repente es difícil ver hasta dónde es una amistad apasionada y hasta dónde es una canción apasionada, Claro, así claro, decirlo, ¿no? O es el estilo, ¿no? Es el estilo. De escribir. Mi muy querido y amado amigo, ¿no? Sí. A tus pies, beso tu mano. Quedó de usted, soy de usted. Soy de usted. Lo extrañé tanto. Y entonces, mis pensamientos estaban con usted, ¿no? Y entonces, bueno, hoy en día nos parece ridículo. O uno dice, con una mala interpretación, aquí hay algo, ¿no? Y no siempre hay algo. Pero hay algunas acciones en las que sí. En las que sí. Y entonces es curioso que mientras finalmente no somos productos aislados de un contexto social, ¿no? Y si nuestro contexto te dice ese hombre es malo, esa mujer es mala, ese presidente o ese partido no son buenos, pues tú ya vas llevando, te vas haciendo una idea, y ya vas teniendo cierto prejuicio, ¿no? Y en ese sentido el prejuicio entre Guillermo y Anastasio cae en esa entrevista, ¿no? En esa entrevista en la alcoba del señor presidente, casualmente, donde Guillermo dice que, bueno, pues, empiezan a hablar de si Anastasio Bustamante es ese, no sé si ese centauro del cual se habla, ¿no? El centauro es una figura mitológica con mucha potencia sexual. Mucha testosterona. Y entonces, no olvidemos que es mitad caballo y mitad humano. Sí. Y entonces, bueno, lo siguiente que nos comenta Carlos Monsiváis sobre el suceso es que Anastasio Bustamante le pide a su gentilhombre de cámara, el coronel López, me parece. Otro López. Que bueno, pues que lleve otra cama a la habitación presidencial, porque desde ese momento el joven Guillermo Prieto pues va a vivir, a comer y a dormir y a pernoctar con Anastasio Bustamante, y lo dice de una manera muy jocosa Carlos Monsiváis, porque dice, en aquel entonces no había una mirada con maledicencia, ¿no? Y entonces nosotros podemos preguntarnos qué habrá pasado para que de enemigo político terminara siendo el roommate presidencial, ¿no? Y el roommate presidencial, bueno, pues uno dice, aquí ya hay algo, y supongo que fue cuando Víctor dijo, creo que hay que buscarle un poquito, ¿no? Hay que rascarle. Y tuvo la fortuna de acceder a documentos, a documentación militar, a documentaciones de archivo, y entonces hacer una serie de pesquisas donde encuentra un segundo personaje con el cual Anastasio Bustamante se involucra, y es un personaje de largo tiempo. Es el coronel Calderón. Su papá también militar, ¿no? Su papá también había sido militar y gran amigo de Anastasio Bustamante, ¿no? Y prácticamente se lo entrega como para guía, ¿no? Sí, eran este tipo de costumbres también de la época. Sí, de hecho, el papá había sido gobernador, el papá sabe que va a fallecer muy pronto y le pide a Anastasio Bustamante que sea el tutor, que sea el guía, que apoya al hijo. Y bueno, pues yo creo que ahí o en algún otro momento más cercano se inaugura esta afiliación que nosotros entre la población gay mexicana conocemos del tío y el sobrino, ¿no? Que no tienen nada en común ni el apellido, pero viven juntos
Claro. Uno es mayor y otro es menor, y es el tío y el sobrino, ¿no? Y pues Anastasio tiene la buena fortuna de vivir en un siglo donde, si bien la sodomía todavía era penalizada en algunas partes, ¿sí? No lo era en todo. O sea, como no existía un código penal, ¿sí? Se utilizaban las leyes antiguas y algunas leyes de otros países, ¿no? Dependiendo del criterio del juez, decía, se sobresee el caso y entonces aquí no hubo delito ni deleite que perseguir, ¿no? Entonces, dependiendo del juez, dependiendo de las leyes que se invocaran y las interpretaciones, bueno, pues tenemos, en algunos periódicos se habla de casos de sodomía, pero no te hablan explícitamente de quién es como Juan Vidón, ¿no? Salvo ya más cercanos al siglo XX. Entonces, Anastasio vive, digamos que en un limbo, ¿sí? Y con el poder que tiene, evidentemente es intocable, ¿no? Es un presidente conservador, es un presidente que creció a la sombra de Agustín de Iturbide como militar, que entra junto con el ejército trigarante, que firma el acta de independencia, ¿no? Que asiste a la coronación del emperador y que bueno, que le guarda toda la vida de hecho, es él quien lleva los huesos de Agustín de Iturbide a catedral, ¿no? Okay. De Tamaulipas, se lo trae a catedral, ¿no? Okay. Entonces, le tiene una veneración muy especial. Muy especial a don Agustín de Iturbide. Bueno, evidentemente es compañero de armas del padre del joven Calderón, y este joven va a ser un militar muy prometedor y también un militar muy querido por ambos bandos, porque él es muy humanitario en la cuestión de las leyes de guerra, ¿no? Y veamos, o sea, tenemos un México convulso en el siglo XIX, totalmente. Un México que no termina un presidente de tener su mandato, se suceden los presidentes uno tras otro, hay golpes de estado, hoy puedes amanecer presidente y mañana ya no. O sea, estamos hablando de por lo menos como 50 presidentes en un siglo, ¿no? Claro. Que tú dices... Cosa que no sucede, por ejemplo, en nuestro país vecino, ¿no? En Estados Unidos. No, pues ellos afortunadamente... fueron muy civilizados en ese sentido. Sí, digo, después tendrán también su guerra civil, ¿no? Claro. Pero con Anastasio Bustamante ocurre algo, y es que Anastasio, al igual que López de Santana, ¿sí? Van a ser presidentes recurrentes, al igual que Valentín Gómez Farías y una serie de personajes que intentan imprimir un sello en específico a la política nacional. Claro. Sin embargo, pues haz de cuenta que Anastasio y López de Santana igual se odiaban, ¿no? Si uno entraba, el otro tenía que salir del país. No podían estar en el mismo rancho. No podían estar en el mismo rancho. Y el coronel va siguiendo a Anastasio en Europa, en el poder, tras el poder, escapando del poder. Este joven coronel lo va siguiendo, y es muy curioso
porque Víctor Manuel Macías encuentra otro dato muy específico, y es que este coronel tenía a su cargo o tenía como herencia una hacienda que administraba Melchor Ocampo, ¿sí? El famoso Melchor Ocampo de la epístola que hasta finales del siglo pasado les leían en el matrimonio. Se leían. Sí, y que es una barbarie, pero bueno. Hoy en día diríamos era una barbarie, pero en aquel momento era poner los roles de género muy en específico. Para cada uno. Tu mujer te dedicas abnegada obediente, y te dedicas al marido y lo que diga el marido. Y tu marido... Eres el proveedor, eres el fuerte, eres la figura proveedora. Y uno se pregunta, ¿y él era liberal? Sí, él era el liberal, ¿no? Es muy curioso cuando hablamos de liberales y conservadores, porque estamos hablando que... las líneas son... Que al tiempo, ¿no? Es decir, en perspectiva pareciera no tan liberal. Sí, pareciera más liberal Anastasio Bustamante, por lo menos en su vida privada, ¿no? Y en esa vida privada, pues Anastasio Bustamante se encarga del joven teniente Calderón, se encarga de su vida militar, se encarga de su vida sentimental, porque lo casa, ¿no? Al igual, se rumora que Bustamante a cada amante, antes de dejarlo, ya lo tenía bien casado. Lo tenían casado, ¿no? Y bien casado. Sí, como casi con dote y lo que viniera, seguramente. Y Anastasio, y este Melchor Ocampo escribe un sainete que titula Don Primoroso. Y Don Primoroso es el joven hacendado que prefiere acicalarse, ponerse guapo, antes que ir a guerrear contra los bandidos, ¿no? Y ahí lo que Melchor Ocampo maliciosamente está hablando es de un hombre, tiene una dedicatoria a Calderón. A Calderón, y en pocas palabras le está diciendo afeminado. Y pues no sabemos qué tan afeminado pudo haber sido el joven Calderón. Lo cierto es que como militar tuvo gran valía e inclusive es este joven Calderón y Anastasio quienes fundan tal vez en este país los ménages à trois o las triarejas. Claro. Que de hecho Víctor Manuel Macías por ahí nos menciona que otro militar entra al trío, a la triángulo amoroso. A un triángulo amoroso, donde, bueno, pues seguirán ellos conviviendo, seguirán ellos teniendo una relación hasta que los más jóvenes dejan a Anastasio Bustamante, ¿no? Pero no hay rencor entre ellos. Sigue habiendo correspondencia epistolar, se siguen tratando, se siguen teniendo mucho cariño, e inclusive cuando, antes de matar a don Anastasio, inclusive... Primero habría que matar a Iturbide. Sí. A Iturbide ya está, ya mandamos los restos a catedral. No, pero bueno, sí. Ajá. Es que viene con Anastasio Bustamante una acción que de estas que hablábamos que te hacen dudar aún más. Sí. Vamos a dejarlo como en suspenso. Vendrá. En suspenso. Seguirá.